Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes del primero medio. Le habla su profesor de Historia, Gustavo Lara, su profesor jefe también. Junto con saludarles, vamos a comenzar esta clase retroalimentando la actividad de la clase número 1, de la lección, ¿cierto?, del pensamiento liberal, ¿cierto?, y principalmente de la cultura burguesa. Principalmente son cuatro preguntas que ustedes tuvieron que responder. La primera dice: ¿por qué crees que la burguesía alcanzó poder económico y político durante el siglo XIX? Dentro de las respuestas que ustedes tienen que haber dado, deben haber considerado algunos de los puntos que yo voy a mencionar a continuación. En respuesta a esa pregunta dice: por las nuevas formas de vida que implementaron los burgueses, fueron más aventureros y emprendedores. ¿Ya? Se adhieren ellos a las ideas liberales, que les dio más influencia en las sociedades europeas y más influencia que le dio que la aristocracia. Debido a este poder económico que adquirieron, porque eran los nuevos empresarios, ¿cierto?, comenzaron a exigir participación política y de a poco la fueron obteniendo. Esa es la primera pregunta. Tienen que haber considerado algunos aspectos de lo que nos mencioné. Si lo colocaron en su respuesta, está bien. La segunda dice: ¿qué aspectos de la cultura burguesa del siglo XIX crees que están vigentes en la actualidad? ¿Ya? El principal aspecto que aportaron la cultura burguesa fue la nueva idea de familia. ¿Ya? Esta idea de familia como una nueva base, ¿cierto?, para las sociedades, ¿ya? Y que se mantiene hasta ahora. También hay que considerar que dentro de la cultura burguesa está el esfuerzo personal, el valor al trabajo y el ahorro. ¿Ya? La número 3 dice: ¿qué diferencias existen entre las ideas que dijo Duclerc y los de Marx y Engels? ¿Ya? ¿Qué dice Villalobos en relación con la burguesía? ¿Ya? Principalmente en la primera pregunta nos vamos a enfocar en lo que dice Duclerc, que dice que la burguesía tiene mucho poder y domina en la sociedad, ya que tienen riqueza. ¿Ya? Y dice además que el gobierno vive para ellos. A diferencia de Marx y Engels, hay que considerar que Marx y Engels fueron dos autores alemanes, dos filósofos alemanes que muchas obras se le hicieron juntos. ¿Ya? Ellos dicen que la burguesía es fruto de la caída de la sociedad feudal y que viene a oprimir a las otras clases sociales, como el proletariado. Aquí aparece por primera vez esta palabra, que la vamos a trabajar harto en esta unidad. ¿Ya? El proletariado son los trabajadores, que más tarde son los campesinos y los obreros, principalmente los obreros de las nuevas fábricas e industrias. ¿Ya? Y por último tenían que ustedes elaborar un concepto de cultura burguesa. ¿Ya? Y para tener buena esta parte tienen que haber considerado los siguientes elementos: que la cultura burguesa es una nueva clase social que nace de los campesinos medievales. Acuérdense que los campesinos solamente se dedicaban a cultivar sus tierras, ¿cierto?, y para sobrevivir a través de ellas, ya a través de la crianza de animales de la alimentación. ¿Ya? Estos nuevos dentro de esos campesinos de la última parte de la Edad Media tuvieron suerte y no solamente cosechaban para sus subsistencias, también le alcanzó un excedente para poder venderlo. Y al venderlo o intercambiarlo por otros productos, empezaron a tener poder adquisitivo. ¿Ya? Y ahí empezaron a aventurarse a otros lugares del planeta, ¿cierto?, de los continentes o incluso de otras ciudades, y con eso empezaron a tener plata. ¿Ya? Y ahí empieza a nacer la cultura burguesa. ¿Ya? Nace entonces los campesinos medievales, pero en el siglo XIX son nuevos emprendedores, ¿cierto?, empresarios y aventureros, ¿ya? Porque se atreven a ir más allá. ¿Ya? Empiezan a tener poder económico y al tener poder económico exigen participación política. ¿Ya? Esas son las cuatro preguntas que ustedes tuvieron que hacer en la clase número 1. Dentro de cada pregunta tenían que haber considerado algunos de los aspectos que yo les dije. Si consideraron uno o dos, está bien. ¿Ya? Ahora vamos a ir con la clase número 2. ¿Ya?
Esta clase número 2 hablaremos de la conformación del Estado-Nación en Chile. Recuerden que la unidad número 1 se llama Construcción del Estado-Nación y sus desafíos. El objetivo de aprendizaje de esta clase es analizar la formación y consolidación de la República en Chile. Como contexto general, en los años que siguieron al periodo de independencia en Chile, recuerden que ustedes vieron el sexto básico del periodo de independencia, ya en primero medio se ve lo que pasa después de la independencia. ¿Ya? Este periodo posterior han sido analizados por distintas maneras por la historiografía nacional. La historiografía, para que sepan, es el estudio de la historia a través de las fuentes. ¿Ya? Los historiadores, por ejemplo, no pueden viajar al pasado para conocer la historia. ¿Ya? Por lo tanto, ellos estudian las fuentes históricas, que pueden ser cartas, fotografías, documentos, libros, textos, todas las cosas que se dejaron en aquella época que nos hacen saber lo que pasó en el pasado. Para algunos historiadores del siglo XIX, como Diego Barros Arana, recuerden el siglo XIX, 1800 en adelante, hasta 1899, esta época se caracterizó especialmente por la anarquía y el desorden. Sin embargo, actualmente historiadores como Simón Collier han rescatado la importancia que tuvieron estos años para sentar las bases de lo que sería la República Chilena. ¿Ya? En este sentido, hay que rescatar que para la conformación de la República en Chile había que conciliar distintas visiones políticas, conseguir una situación económica estable, conformar una identidad propia y defender el territorio nacional. Ya principalmente en este punto, el logro de la independencia no fue el fin de las guerras para Chile. Durante sus primeras décadas de existencia, la República Chilena tuvo que consolidar su posición en la región, o sea, en Latinoamérica, y defender su territorio. Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX, o sea, 1850 en adelante, que el Estado chileno llevó a cabo una serie de procesos para la configuración y consolidación definitiva de su territorio, lo que conoceremos más adelante en la unidad 4. Dentro de las distintas miradas, pese a que entre los políticos del periodo había prácticamente acuerdo en torno a la necesidad de establecer un orden de tipo republicano, las diferentes opiniones sobre los matices que debía adoptar este sistema dieron pie a fuertes disputas entre principales corrientes políticas. Fueron 5 corrientes políticas, ya las vamos a nombrar y las vamos a explicar. La primera de ellas se llamaban los pelucones. Representaban a la aristocracia terrateniente, o sea, quiere decir que a la gente de clase alta, ¿cierto?, a la adinerada y lo que eran dueños de tierra. Eran partidarios de un Estado unitario, con un gobierno fuerte y centralizado. Confiaban en las instituciones tradicionales como el Estado y especialmente la Iglesia. Sus principales representantes fueron Juan y Mariano Egaña. Luego tenemos otro grupo que son los o'higginistas. ¿Ya? Esta facción, liderada por militares, buscaban el regreso de O'Higgins a la política chilena tras su exilio en 1823. Defendían la idea de un gobierno autoritario y centralizado. Luego estaban los estanqueros, grupo compuesto por comerciantes partidarios de un gobierno fuerte que terminara con la inestabilidad política y económica. Destacaba principalmente la figura de Diego Portales. Luego estaban los pipiolos. Eran principalmente profesionales, comerciantes e intelectuales, partidarios de ideales como la libertad de pensamiento y de culto. La de culto es de religión, por lo que buscaban terminar con la participación de la Iglesia en los asuntos del Estado. Además, pretendían instaurar un régimen en el que se reconociera la igualdad entre las provincias y se les asignaron mayores facultades al poder legislativo. Recuerden que el poder legislativo son los diputados y senadores. Y por último, dentro de estas corrientes políticas tenemos los federalistas. Pretendían instaurar un Estado federal. Ya un Estado federal tenemos ejemplos como Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, ¿ya? Que otorgara autonomía económica a las provincias y fomentara la descentralización política. Su líder durante este periodo fue José Miguel Infante. Dentro de las constituciones tenemos 3 ensayos constitucionales. ¿Ya? Siempre en nuestra historia se han llamado las constituciones por sus años. ¿Ya? Estas constituciones fueron la de 1823, las leyes federales de 1826 y la constitución de 1828. Ya no vamos a andar más en este tema porque la constitución de 1833 es la que nos interesa. Hablaremos ahora del triunfo del orden conservador.
Numerosos historiadores han enfatizado que durante el siglo XIX Chile tuvo cierto grado de estabilidad política marcado por las elecciones periódicas, el respeto a la ley, el debate público, entre otros. Esta situación fue resultado de una serie de factores tales como los siguientes. La primera de ellas fue el fin de la Guerra Civil de 1829, la promulgación de la Constitución de 1828 y las elecciones de 1829 generaron un descontento entre los conservadores que derivó en la radicalización de la crisis política que ya afectaba al país y en el estallido de una guerra civil entre las dos facciones políticas del periodo. Luego de casi 2 años de conflicto, los liberales fueron derrotados en la batalla del Ircay y se impuso un gobierno conservador. Ya en esta guerra civil, se enfrentaron los conservadores y los liberales. Recuerden que los conservadores principalmente, como dice su nombre, tratan de conservar las antiguas tradiciones, las antiguas leyes y los antiguos privilegios. Ya los liberales tratan de liberalizar un poco principalmente las ideas. Ya la idea de igualdad, la idea de expresión y la idea de la libertad de culto, por ejemplo, ya que cada persona podía tener cualquier tipo de religión que quisiera. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos lo que son los conservadores y que son los liberales. Luego tenemos la figura de Diego Portales, uno de los personajes más importantes sin duda de la historia de Chile. ¿Ya? Luego del triunfo conservador, Diego Portales jugó un rol importante como ministro de Estado al configurar el llamado orden portaliano bajo el gobierno de José Joaquín Prieto. Él nunca fue presidente, ¿ya? Entre 1831 y 1841. Debido a su vinculación con el mundo de los negocios, Portales buscaba potenciar el desarrollo comercial y económico del país, por lo que creía en la necesidad de un gobierno autoritario que pusiera orden al caos interno. Por último, tenemos la Constitución de 1833. Una de las primeras tareas del gobierno conservador de José Joaquín Prieto fue la creación de una nueva institucionalidad que organizara al país. Para esto, el presidente convocó a una comisión constituyente que se encargó de llevar el ideario portaliano a la ley. Esta constitución tuvo como principales características ampliar las atribuciones del Ejecutivo, o sea, del presidente, el voto censitario, que significaba que se estableció un sufragio censitario con la que podían participar solo los hombres mayores de 25 años si eran solteros o de 21 años si estaban casados. Y además tenían que contar con un patrimonio o bien, ¿ya? Se dejaba fuera a las mujeres, a los menores de 21 años y a los que no tenían ningún bien inmueble, algún terreno, alguna casa. Y aparte, esta Constitución de 1833 estableció la religión católica como oficial y se prohibió el culto público de cualquier otra religión. Para ir terminando esta clase, vamos a hablar de la consolidación de la República. A comienzos de la década de 1830, Chile ya consolidaba su régimen institucional y político e iniciaba el camino hacia la estabilidad interna. Este proceso se vio beneficiado por un creciente nacionalismo, el logro de un orden administrativo y una favorable situación económica, entre otros aspectos. En 1836, el presidente de Bolivia, Andrés Santa Cruz, concretó la formación de la Confederación Perú-Boliviana. Santa Cruz pretendía anexar el territorio peruano a su país para iniciar la conformación de un Estado que coincidiera con los límites del antiguo imperio inca. Estas ideas fueron interpretadas por la clase dirigente y especialmente por Diego Portales como peligrosas para la seguridad del país. A ello se suman otras causas que hicieron estallar el conflicto entre Chile y la Confederación, entre las que destacan la rivalidad comercial entre Chile y Perú, el no pago del préstamo hecho por Chile a Perú y los intentos por desestabilizar el país. Los comienzos de la guerra fueron difíciles para Chile, ya que sus tropas, al mando de Manuel Blanco Encalada, tuvieron que rendirse y firmar el Tratado de Pau Carpata en 1837. No obstante, en una segunda etapa se logró concretar la victoria chilena, bajo el mando del general Manuel Bulnes. El ejército chileno, junto con algunos peruanos que buscaban terminar con el dominio de Andrés Santa Cruz, logró vencer a la Confederación en la batalla de Yungay en 1839. Este momento se transformó en el símbolo del nacionalismo chileno. El conflicto terminó con la disolución de la Confederación y el fin del gobierno de Santa Cruz en Bolivia. Eso sería, chiquillos. La actividad. Hay 3 actividades. La primera dice responder la pregunta 1 y 2 de la página 113. La segunda actividad dice responder la pregunta 1 de la página 115. Y la tercera actividad, responder la pregunta 2 de la página 119. ¿Ya?
Recordar, chiquillos, que deben desarrollar esta actividad en sus cuadernos y enviarme una foto, ¿cierto? Bien clarita al correo, y en el asunto del correo colocarle nombre, curso y asignatura. ¿Ya? Recordar también que deben ingresar a la página ginfloria.cl. Mi correo es tabolara@gmail.com y la fecha de entrega es en una semana más, ya hasta las 6 de la tarde. Eso sería, chiquillos. Que tengan buena semana, buena tarde y nos estamos viendo pronto. Cuídense.